también tenemos nada menos que a los avatares que están encarnándose a sí mismas y a sí mismo, en el caso de Alberto, en el metaverso. Tenéis un papel en una obra de teatro en la que, sois avatares y habéis venido aquí nada menos que a volver otra vez a rendir tributo a vuestro avatar. Así que bueno, que os doy un fuerte abrazo desde aquí a Sofía, alias Silvia, Buenas, Rebeca, gracias. alias Paula, Gracias. y tenemos al avatar Saúl, con la personita de Alberto también totalmente preparado para esta conversación tan chula que vamos a tener. Hola, Saúl. Hola, muchas gracias. Muy bien, Saúl, a lo mejor necesitamos que hables un poco más fuerte. Y tenemos, por supuesto, al fabuloso Gerth Aires, que está en Chile y que está organizando y dirigiendo nuestro encuentro. Hola, Gerth. Hola, hola, sí, aquí voy a estar como director audiovisual, así que estaré atento y muy atento a la conversación y a la historia que tengan que contar. Buah, no quepo en mí. Entonces, lo primero de todo que vamos a hacer es, Patri, todo esto lo habías soñado, pero ¿habías soñado en alguna ocasión que ibas a estar en el metaverso como avatar? Cuéntanos. Repetir, porfa, Patri. que es que se ha cortado justo en la pregunta. Patri, espera, voy a quitar cosas por si acaso soy yo. Vamos a ver. Quería saber, Patri, si alguna vez te habías imaginado que ibas a estar en el metaverso. De hecho, respondiendo a preguntas sobre el metaverso. Pues la verdad es que no me lo esperaba precisamente porque, pues eso, veía el metaverso como un universo muy lejano y claro, justo hice una obra precisamente para concienciar a la gente sobre los aspectos negativos que tiene si no se utilizan bien y de pronto justo estar en el metaverso es como casi una película surrealista, ¿no? Como una entrevista muy surrealista y a la vez muy emocionante. Por supuesto que sí. Y bueno, contadnos, Sofía, Rebeca, Saúl. Sí. Empecemos por Sofía. Cuéntame cuál es tu impresión de ser aquí y de haberte puesto de ser de nuevo tu avatar en el metaverso. Bueno, realmente cuando actuamos cuando actuamos en Sáfico, estamos simulando avatares. O sea, realmente esta es la primera vez que somos avatares, realmente. La verdad que yo no desconocía el metaverso hasta la primera vez que leí Sáfico y que conocí a Patricia y la verdad que supongo que va a ser el futuro. Y pues nada, aquí intentando que nos enseñéis también cosas sobre esto, ¿no? Y supongo que será el futuro ya de las entrevistas, de los trabajos, de las citas, ¿no? Y hasta arreglar el coche del mecánico. Rebeca, ¿tú cómo vives esto del metaverso desde que eres una avatar, tanto en vivo y en directo como dentro de este espacio ahora? Pues a ver, da un poco de miedo, ¿no? O sea, creo que estamos perdiendo un poco la esencia real de las cosas, de verdad. Entonces, cuando a mí Patri me ofrece ser un avatar, yo digo primero, ¿qué es un avatar? Porque no tenía ni idea de lo que era el metaverso. Y ahora que lo sé, es algo que me fascina un montón, pero me da miedo. Bueno, la verdad es que la obra que tenéis es un thriller psicológico súper potente. Y si el avatar es como en vuestra obra,
Pues desde luego que es una realidad inquietante, ¿no, Rebeca? Totalmente. O sea, es algo que da mucho miedo y al fin y al cabo, o sea, quiero decir, hay una persona humana haciendo esto, entonces cuando a ti te dicen que tienes que ser algo que realmente no tiene sentimientos, pero estás haciendo de otra persona, pero eres otra persona, dices, qué miedito, qué vértigo da esto. Pero sí, es increíble el viaje que estamos haciendo con Sáfico. Pues una pregunta, Saúl, que además me encanta tu avatar, el que has construido ahora. A ti yo creo que te gusta la idea de disfrazarte, ¿no? ¿Qué posibilidades le ves tú al tema del metaverso desde que Me estás encanta. en él? ¿Te gusta? Para mí es una aventura y como bien has dicho, poder jugar a ser otras personas o otras personalidades me parece una auténtica y esa opción. Y es un poco desde el punto de vista del thriller y del suspense. Ujú. Yo no Y o sea, que sabía tú crees que la obra es más inquietante, la realidad de la obra, que la realidad del metaverso en sí. Tú eres optimista. No sabría decirte con la verdad, porque para mí el metaverso es algo nuevo que no conozco y como un niño lo exploro de manera un poco curiosa. Pero es cierto que en Sáfico esa exploración es desde las tinieblas del metaverso, por así decirlo. Claro. Pues vamos a hablar un poquito de Sáfico, porque me encantó y me gustaría saber un poquito más. Por ejemplo, Sofía, ¿qué te parece si nos cuentas qué es Sáfico? Pues como muy bien has definido, es un thriller psicológico que se ubica en el metaverso y en la realidad física, ¿no? Tanto virtual como física. Y Sáfico cuenta la historia de dos chicas que se conocen en el metaverso y como está súper bien explicado aquí en lo que estáis proyectando y cómo realmente a través de la cita se va viendo que los intereses y los objetivos pues no eran lo que parecían, ¿no? En ese primer encuentro que podía ser más sentimental o más sexual. Y verdaderamente hay otros intereses pues mucho más oscuros, mucho más ocultos o mucho, ya no solo oscuros tampoco, hay un interés también por parte de unos personajes que es de hacer justicia de alguna manera, ¿no? Sí, y también yo creo que lo más interesante de Sáfico es cómo nos relata la realidad de que realmente hay un vacío legal sobre esta, como en su momento también lo hubo cuando te podían robar identidades virtuales de Facebook, ¿no? O ahora nos está sucediendo con todo lo nuevo genera vacíos legales. Desde luego. Patri, digamos, en tu recorrido escribiendo la obra, investigando, ¿tú viste este tema? ¿Viste con claridad que había un vacío legal? ¿Cómo están las cosas en España, por ejemplo? Pues es una pregunta que la verdad es bastante interesante porque precisamente las cosas están en que tú a través de Internet puedes disfrazarte como a ti te dé la gana. De hecho, aquí nuestros avatares, cada uno vamos disfrazados como queremos, como nos gustaría ser, y a lo mejor yo puedo perfectamente decir que soy una rubia alta de ojos azules y realmente soy una morena bajita, que es lo que pasa justo en Sáfico, ¿no? Los personajes no son como describen, o sea, no son los personajes virtuales como son en la vida real, en la obra de teatro. Y claro, al tú tener ese anonimato, no hay ninguna ley que regule eso. Entonces, claro, tú dices, no, es que se han hecho pasar por mí. Pues como no hay ninguna ley que lo regule, pues lo único que te puede decir la policía es, bueno, pues la próxima vez ten más cuidado a Internet, es a lo que te expones. Y de hecho, he habido varios casos de chicas que les ha pasado, o chicos, y es el propio, en este caso, el metaverso de Mark
Zuckerberg, el World Horizons, que te dice que te estás exponiendo a eso. Y es de, a ver, ya que podemos entrar y disfrutar de un espacio virtual, como este es el caso, para compartir experiencias, una obra de teatro, un concierto, lo que sea, pues que menos que haya leyes para que pueda ser seguro. Entonces eso es lo que denunciamos sobre todo en la obra. Claro, pues me parece muy interesante ese planteamiento, Patri. Yo le quería preguntar a Rebeca, que tú tienes tus reservas, ¿no? Con esto del metaverso. Tú como personaje y también como actriz, ¿te has sentido más libre o de crear tu personaje, ya que no sabemos cómo se comporta una avatar realmente, que en otros personajes que has podido crear, Rebeca? Sí, totalmente. La verdad, al no tener un poco idea de lo que tenía que hacer, yo realmente empecé a crear a Rebeca desde cero. O sea, me di el lujo de hacerle una caminada distinta, de darle una voz distinta, de crearle un cuerpo más, por ejemplo, más masculino. O sea, Rebeca tiene tintes muy masculinos, tiene la voz muchísimo más grave, también tiene momentos más delicada. Es como que la hemos dado a mi imagen como yo quería que ella fuese. Entonces yo ahora mismo estoy muy contenta, sobre todo con el tema emocional, que le hemos dado como pinceladas muy pequeñitas que hacen redondo el personaje, le hacen un caramelo. La verdad es que a mí me ha encantado la obra, habéis tenido mucho éxito. ¿La vais a volver a presentar en Madrid o fuera de Madrid? ¿Qué planes tenéis? Pues en principio estábamos mirando para poder moverla a través de colegios, bueno, miento, no colegios, sino institutos y universidades, sobre todo para el tema de los chavales que están empezando a meterse en Internet, bueno, prácticamente ya, como quien dice, han nacido con el móvil enganchado en la mano y están mucho más espabilados que nosotros en lo que es las redes sociales y tal. Entonces, ya que se van a meter ahí, pues qué menos que lo hagan desde la seguridad. Y la verdad que nuestra obra viene bien porque les dicen, oye, que podéis meteros en el metaverso, en realidades virtuales, pero siempre desconfiad un poco, no cedáis datos personales, no enviéis determinadas fotos más quizás subidas de tono o más íntimas, o sea, que naveguen de manera segura. Y eso de cara a institutos, la verdad que viene bastante bien moverlo por esas zonas. Bueno, y actualmente estamos en la Sala Soho todos los domingos de junio. Nos comentaron que es nuestra segunda temporada ya de Sáfico, que en un teatro pues no es fácil. Y nos comentaron de hacer julio, pero no surgió. Y por cuestiones personales. Y vamos a seguir en septiembre, todos los domingos. O sea que de momento Sáfico está teniendo ahí en Soho una buena acogida y esperamos que también con el orgullo también. Por favor, es que tenéis que ir a saco con el tema del orgullo, porque Efectivamente, hay muy poca representación lésbica ya de por sí en el teatro, o sea que hay que ir a... O sea, el orgullo engloba mucho más que las relaciones lésbicas, pero yo como mujer lesbiana veo muy poca representación en el teatro y en el cine que realmente sea fiel, ¿no? a las historias que tenemos. De verdad. Y además que no es solo que nos llamen para el Día del Orgullo de, oye, que queremos que vengáis porque es el Día del Orgullo o el Día del Orgullo Lésbico, venid que sois lesbianas, no, que estamos también visibles el resto de temporadas del año. Estamos los 365 días al año, no un único día. Además, también nos hemos dado la posibilidad, yo por lo menos me he dado cuenta de que aparte de que hay muy poca representación lésbica en series, libros y tal, sobre todo es que no hay representación lésbica de mujeres masculinas, por así decirlo. Entonces creo que a Rebeca también le hemos dado como ese tinte, esa cosa, para que ella también se sientan representadas. Y, por ejemplo, Sofía es como la parte más femenina, más inocente, y creo que
se crea algo muy bonito en escena y esperemos que todas las mujeres lesbianas que vengan a vernos se sientan bien y sobre todo se sientan identificadas en muchos aspectos. Sí, yo la verdad que me Pues, hubiera pues encantado cuando era adolescente al acceso. Y yo creo que además una de las cosas que también quisimos incluir en la escena 1 también fue un poco las relaciones dependientes que también a veces establecemos en esas primeras veces que nos relacionamos de maneras más de manera sentimental con alguien, ¿no? Y generas una dependencia por la ignorancia que hay. Sí. Justo, También en plan, sentido. lo hablamos Silvia y yo cuando estábamos haciendo la escena y nos dimos cuenta que la mayoría de mujeres lesbianas ha pasado por su vida una Rebeca. O sea, todas hemos tenido una Rebeca en nuestra vida, que es la típica mujer que te regala los oídos y abrir. O sea, entonces estamos muy contentas del trabajo que hemos hecho. a mí la verdad es que me parece una obra súper interesante pero vamos, es que además es que sí que tenías la sensación de que había un elemento de fantasía, ¿no? Porque precisamente por esta situación, ¿no? Tan peculiar que estabais representando, ¿no? Y luego, por otra parte, que tengáis esa posibilidad, ¿no? Como dice Sofía, ¿no? Y Rebeca, ¿no? De tener, digamos, la responsabilidad de la representación de mujeres lesbianas ahora en el metaverso, pues yo os diría que eso es para que os pongáis una medalla, vamos. Gracias, Patrick. Muchas gracias, Patrick. O sea, cuando pongáis eso en vuestro currículum o en vuestro portfolio, va a haber bastante sorpresa, ¿no? Vais a tener que explicarlo. Sí, vamos a tener que traducirlo. Traducirlo, ¿no? Pero decidme una cosa, o sea, Alberto, si yo ahora te preguntase, ¿qué es el metaverso? En tu experiencia, ¿tú qué crees que es? ¿Qué es el metaverso? Saúl, perdón, Saúl. Pues la verdad es que para mí es algo completamente nuevo. Es una especie de universo que explorar, un nuevo continente, no sé, algo completamente desconocido e interesante. Pero yo me acerco a él, la verdad, desde el desconocimiento total y absoluto, porque hasta esta obra que toca este tema de alguna manera pionero en teatro, no tenía contacto con el metaverso más allá pues, de alguna exposición, de algo, pero poco más. Bueno, pues ahora ya, digamos que aparte de la obra, ¿esta es tu primera vez en un metaverso o te habías metido antes en alguna plataforma? No, había estado antes, pero simplemente en una exposición. En Madrid, además. Vale, vale. Entonces, si tú pudieras imaginarte, os voy a decir que sois personas pioneras en la imaginación de este metaverso. Para empezar, lo habéis imaginado en teatro. El metaverso, si miráis la palabra, ahora mismo hay millones y millones y millones de resultados, pero la palabra metaverso se inventó en el siglo XX, a principios del siglo XX, no es una palabra nueva, ¿no? ¿Por qué creéis que ha existido esta idea de una realidad meta, una otra realidad en el imaginario colectivo? ¿Por qué creéis porque por un lado, efectivamente, ahora siempre se dice, no, la gente joven, no sé qué, pero ya os digo, el metaverso lleva mucho tiempo, como idea por lo menos. Yo creo que por querer alejarte de la realidad en la que vives.
Quiero decir, por ejemplo, hay una serie que está muy bien que se llama Black Mirror, hablando así de temas de tecnología y tal, que el episodio 15 millones de méritos, justo en cierto parecido, es como nuestra hora, que plantea tu vida en un universo diferente. Entonces, en un metaverso, tú puedes ser realmente quien quieras, puedes tener la casa que quieras, vestirte como tú quieras, pero claro, si a nosotros nos gusta disfrazarnos como estamos aquí disfrazados y queremos salir ahora así a la calle o al trabajo, pues seguramente nos miren raro y digan, ¿y estos frikis de dónde han salido, no? Entonces el metaverso yo creo que te permite un poco esa libertad de poder elegir quién quieres ser, sabiendo que la gente también va a jugar con eso y no te vas a sentir desplazado por ello. Vale, pues yo tengo entonces una pregunta, Rebeca. ¿A ti no te da la sensación algunas No sé el veces? resto de compañeros si tienen mi misma opinión o quieren añadir algo. Bueno, a ver, yo como persona que lleva estudiando mucho el tema de interpretación, la palabra meta, ¿vale? Ya ha existido muchos conceptos teatrales como por ejemplo el metateatro, la metarealidad. Uno de los grandes pilares fundamentales de las grandes obras españolas importantes es Ay Carmela, que representa el metateatro, que es teatro dentro del teatro. Entonces, también Sáfico tiene un poco de eso, ¿no? Un poco jugar con la cabeza del espectador, de la realidad. Entonces, yo creo que también el metaverso está un poco basado en las grandes leyes del teatro, que es la metarealidad, la metateatralidad, y ahí surge el metaverso. O sea, es lingüística pura y dura y teatralidad pura y dura también. Rebeca, pues me encanta que digas eso. Ahora, lo que te iba a preguntar es, ¿tú has tenido alguna vez la sensación de que la realidad es el metaverso? Es un metaverso, o sea, que la realidad es, a veces tiene una sensación pues de no serlo, ¿no? De no ser real. Sí, y esta conversación la he tenido yo con, si no recuerdo mal, creo que fue con mi queridísima Sofía, que yo le dije que durante mucho tiempo yo tengo la sensación muchas veces de que estoy en el show de Truman, de verdad, o sea, que la gente me mira, yo siento que hay cámaras por las calles, de que eh, se está generando una serie de mi vida y yo digo, claro, o sea, tiene que haber mucho drama porque si no, no hay contenido para la serie. O sea, pero de verdad sí que tengo como esa sensación, sobre todo con el tema de que hablamos mucho, por ejemplo, la película de Matrix, me encanta porque yo de verdad pienso que estamos estamos en cápsulas y que en algún momento esta realidad saldrá. Y además hay mucha gente, esta teoría es bien dicha, de que, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, como por ejemplo la esquizofrenia, que esto es algo que lleva diciéndose mucho tiempo, ellos dicen que ellos verían la realidad tal y como es, ¿sabes? Entonces, yo pienso mucho, yo es que reflexiono mucho sobre ese tema de si realmente existimos, si realmente estamos viviendo en una realidad o no, o es mentira. Pues yo quería preguntaros precisamente a ese, o sea, voy a usar tu planteamiento, ¿vale? Ahora, por ejemplo, no sé si os habéis dado cuenta, ¿no? De que en cuestión de 10 años, pues, y más, ¿no? Pero vamos a hablar de los últimos 10, 5 años, ¿no? El ambiente LGTBIQ, pues ha cambiado, ¿no? Antes salíamos para relacionarnos, para ligar, etcétera, y ahora, por ejemplo, tenemos las aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿creéis que de alguna manera el metaverso o las apps ayudan a las personas a conocerse mejor? ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser esto posible, ¿no? Que se prefiera a ir a un local, ¿no? De ambiente, por ejemplo, y estar en un ambiente desinhibido, hablando, etcétera. ¿Por qué han triunfado? ¿Os lo habéis planteado?
Yo creo que justo eso sí que lo tratamos en una parte de la obra, que es cuando Rebeca le pregunta a Sofía, ¿por eso te descargaste la aplicación? Y dice Sofía, sí, porque no tengo que interactuar cara a cara con las personas, tengo como un escudo, entonces yo creo que nos sentimos más seguros a través de una pantalla. Y a lo mejor esa persona no te convence por lo que sea, es tan simple como, bueno, pues le doy a bloquear o dejo de escribirle los mensajes, lo que es un ghosting, y ya está, me evito del problema. En cambio, en un local de ambiente o en una discoteca, tú no puedes coger y decir, bueno, que sí, que me voy, y largarte. O sea, tienes que excusarte, a esa persona a lo mejor te sigue, te empieza a perseguir, tal. Entonces, yo creo que nos sentimos más seguros a través de las redes sociales y eso está haciendo que poco a poco nos volvamos cada vez menos sociales, cuando justo las redes sociales pretenden que seamos más sociales. Es como una especie de oxímoron extraño. Oye, Patri, me tienes que decir dónde están esos sitios donde te persiguen las chicas, ¿eh? Porque yo quiero ir. Lo siento. Luego me lo cuentas, ¿vale? Importante, importante. Todas, Perdón. todas tenemos que ir al escape, ya está, no hay más. A ver, pero a ver, por ejemplo, Sofía, o sea, tú, Sí. imagínate que tú pudieras ir al escape, para quien no lo sepa, que es un sitio emblemático de la noche bollo madrileña, Sí, ¿vale? Que tú pudieras ir, pues, como Sofía, o sea, tal cual, con esas katanas y toda la historia, porque las has escogido tú, ¿no? O sea, o sí, un poco cambiarías el de personaje. un ¿Cómo poco de irías coña, tú? Imagínate un escape en el metaverso en el que todos nuestros sentidos pudieran ser virtuales, pero digamos, se conectaran a nuestros centros neuronales, ¿no? Em, ¿Cómo irías tú? ¿Cómo te presentarías? yo ¿O quizás que serías tú para la eso que soy va detrás súper de perseguir a clásica. las Yo chicas? creo ¿Eres tú? o sea, seguro, vamos. Pero yo para eso soy muy clásica. Yo creo que me vestiría igual, me movería igual. Yo soy de las que prefiere más la realidad no virtual para tanto conocer a la gente como para cualquier otra cuestión. Entonces, un poco a colación de todo lo que habéis estado comentando, si el tema de generar realidad esa parte, incluso es algo que la filosofía ya se había planteado, el propio Descartes ya se lo planteó en su momento, ¿no? Si realmente había una máquina externa a la que él decidió llamar Dios, que iba controlando un poco todo lo que íbamos deseando y otros filósofos también se lo han planteado. Y luego lo hemos visto en películas, en fábulas, en cuentos, en metáforas, que a lo mejor no es una realidad virtual, pero yo que sé, el propio Dante Alighieri cuando describe los infiernos también es una realidad inventada, ¿no? De lo que es el infierno y los 9 círculos y los 9 círculos del cielo. O sea, yo creo que realidades aparte vamos generando constantemente. Pero volviendo a tu pregunta, yo iría al escape tal cual soy. Además, allí que nos conocen, pues para disfrazarnos encima dirán, ¿pero qué hacéis? Vale, pero vamos a poner, Saúl, pon que tú, que además estás dándonos ahí, haciendo, estás Aún no mirando sabemos. mucho tu avatar, no sé lo que estás buscando, ahí algo se te ha perdido. Saúl, cuéntanos una cosa, si nadie te mirara raro, como dice Sofía, ¿vale? Vamos a ponernos en una realidad meta, pero que sea realidad, ¿vale? Si nadie te mirara raro y pudieras ponerte exactamente como te diera la santísima gana, ¿cuál sería tu elección? Pues la verdad es que el avatar que me he creado hoy es una elección que me atrae bastante, porque tiene ese aspecto chulesco y un poco de bandido que también tiene Saúl, que es el personaje de la obra. Algo parecido. Perdonad que os dé la espalda, pero es que es mi personaje que me posee. Algo ha pasado ahí, ¿eh? Algo ha pasado. Se ha levantado y Oye, cuéntame, está echando una ojeada por ahí.
¿Y los guantes negros tienen algún... cuál es el significado de esos guantes negros? ¿No quieres Pues me dejar has rastro? pillado, la Como... verdad. Los guantes negros es para no dejar huellas. Porque Saúl es un personaje, la verdad es que está dominado un poco por la violencia, y sin un poco. Siempre se está conteniendo. El metaverso es precisamente lo que le permite ser su verdadero. Antes es, pues, básicamente lo que le evita ir a la cárcel, no dejar huellas, que es básicamente lo que él busca con su avatar de Rebeca, no dejar huellas y cometer todos los delitos que quiera. Qué barbaridad, Dios mío, qué miedo me dais. Bueno, pues vamos a volver un poquito a esa Rebeca que has construido. Em, porque, ¿por qué le has dado, sin revelar nada sobre la obra, pero háblanos un poquito de por qué has construido a ese personaje con las características que has comentado antes? Bueno, pues al fin y al cabo, desde un principio, o sea, desde el principio de la obra se ve que Rebeca no tiene buenas intenciones en ningún momento. Entonces yo hablé con Patri de hasta qué punto quería llevarme. O sea, yo le dije que ella hiciese lo que quisiera conmigo, que cualquier extremo que ella llegase, yo iba a estar bien. Entonces realmente ha sido, o sea, construir el personaje ha sido una mezcla entre ver, y de verdad lo digo, ver documentales sobre Ted Bundy, que es como, creo que de los asesinos en series y psicópatas tiene eso narcisista que tanto llama la atención. Entonces digo, es que ella es, o sea, Rebeca es un personaje narcisista, es egoísta, es manipuladora, es sensual, tiene algo que aunque tú sepas que es mala, te atrae. Entonces era un poco eso. Yo lo que quería hacer con Rebeca era crear un personaje que fuera tan atrayente que la gente dijera, Dios, es que por muy mala que seas, nos gustas. Era un poco eso. Vale, la verdad es que es Una un, persona de o sea, guante blanco. muestras un erotismo súper potente en escena desde el principio, ¿no? No sé si has tenido que, no sé, sacarlo de dentro, si tú misma te has sorprendido al sacar ese lado tuyo. Yo he de decir que yo soy una persona un poco bastante coqueta en mi vida, las cosas como son. Pero sí que es cierto que el tema de tener ese erotismo a mí me ha costado bastante, no sé por qué, y es verdad que he tenido la gran suerte de tener una compañera en escena tan increíble como Silvia, que es que me lo da todo regalado y estábamos ensayando en mi casa y Silvia una y otra vez me decía, venga, nena, otra vez, vamos a repetir otra vez el Kill for Me. Y ahora anda como un gato, ya tal. Y entonces ha sido un poco como ir construyendo poco a poco y realmente quien a mí me ha estado ayudando y todo ha sido Silvia. Patri, por supuesto, también me ha dado directrices y todo, pero sí ha sido un trabajo bastante grande de sacar ese erotismo. Esa forma de ligar no, porque es la que yo uso mucho, pero el erotismo ha costado un poquito, pero bueno, ha estado ahí. Y dime una cosa, cuando dices que tu personaje, antes comentabas, ¿no?, que es un personaje de lesbiana más masculina y que no hay muchos en escena, ¿cuáles serían los rasgos? O sea, que has tenido que potenciar o tú has querido ponerle algo muy personal, o ¿de dónde has sacado esa lesbiana con más andrógina, digamos? Pues la verdad que ha sido con el tema de caminar. O sea, yo iba caminando, iba creando cuerpos y yo realmente no quiero desvelar mucho de la obra, pero yo me he fijado en alguien para crear
esos movimientos más masculinos, esos dejes que ella tiene. Entonces ha sido un poco también, o sea, ha sido como crear, por así decirlo, un hombre, ¿vale? En escena primero un hombre y luego ir suavizándolo poco a poco hasta tener una mujer que se la ve, o sea, desde un primer momento se ve un personaje femenino, pero se ve, hay una potencia masculina, una aura masculina que ella tiene y emana. De hecho, el Vale, otro día, entonces, antes de sí. salir a actuar, perdón, Paloma, No, esos nada, momentos nada. que ya somos tan poco productivas porque ya no estamos estábamos Alberto, Saúl, el personaje de Saúl, el personaje de Rebeca y yo, entonces estábamos jugando a caminar por una pasarela e inventando, o sea, escogiendo personajes de la obra y teníamos que descubrir los otros quién era, o sea, creando esos cuerpos. Me parece muy curioso respecto a lo que ha comentado Rebeca, Paula. Pero dime una cosa, Sofía. ¿Crees que el tema, o sea, cómo ves tú el tema del género? ¿El género es fluido? ¿Realmente cuando una chica Sí. anda de una determinada manera, podemos decir que eso es masculino? O sea, ¿cómo lo ves tú? Claro, las ¿Tenemos maneras que suficientes tenemos, palabras en el vocabulario para tal decir cual, las y que cosas eso como... seguramente no. Y seguramente que es una pregunta que me voy a quedar cortísima. Pero las personas tenemos maneras súper diferentes, diversas y todas loables de expresar nuestro género, sea el que sea o el que escojamos o el que nos sintamos. Entonces, caminar de una determinada manera, pues a lo mejor en función de una cultura o de quien te vea puede sentir eso, porque al final cuando tú expresas cualquier cosa, no solo tu género, pues en los ojos del receptor es quien va a filtrar esa información y la va a filtrar en función de sus categorías mentales, claro. No es una Bueno, pregunta yo no sé fácil. en qué idioma, no sé si era el inuit, ¿sabes? De la comunidad esquimal que se llaman a sí misma inuit. Sí, El cielo, había no sé cuantísimos mil nombres para el cielo, ¿no? claro. Imaginaos que hubiera también pues un montón de nombres para Pues eso es lo que yo creo que un poco se hacer de está notar. creando, ¿no? O sea, está Ujú. apareciendo en estos últimos años, igual que los esquimales, como dices, tienen esas maneras tan diferentes de ver el cielo y de encontrar esas palabras, pues yo pienso que con esto va a pasar lo mismo, tal cual. Y Patri, háblame un poquito de, del personaje de Sofía. O sea, antes habéis comentado que todo el mundo, todas las lesbianas o todas las chicas bollo hemos tenido a una tía como Rebeca en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Sofía? ¿Por qué cae en sus redes y qué tipo de personaje es ese? Cuéntame, ¿cómo lo has construido? ¿Cómo querías que ¿A interactuaran? Sofía o a Rebeca? Has dicho Sofía, ¿no? No, el de Sofía, el Sí, de Sofía. de Sofía, ¿no? La Vale, pues Sofía representa a todas esas chicas que hemos sido cuando hemos encontrado a una Rebeca, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de nuestras vidas hemos sido Sofía o tú has sido Sofía? Pues bueno, te voy a hablar desde mi experiencia, pero yo creo que casi todas hemos pasado por eso, que es que hemos tenido una Rebeca al principio casi de nuestras relaciones, porque al final no tienes experiencia en lo que es una relación, sea cual sea. Entonces, determinados aspectos que desde fuera se ven tóxicos, tú desde dentro no los percibes como tóxicos. Entonces, por ejemplo, el personaje de Rebeca, tú como espectador ves que va con malas intenciones porque te dice, cuando estás en una relación me tienes a mí, ¿por qué te vas a rodear de tus amigos que no entienden nuestro amor? ¿Por qué vas a hacer caso a tus padres, que al final ellos no te comprenden? Entonces son esas pequeñas frasecitas, esas pequeñas pullitas, las que tú no las percibes como algo tóxico, sino que
como nunca has tenido una relación, te estás sintiendo querida, te estás sintiendo cuidada, entonces te dejas convencer por esas frases y luego ya cuando te quieres dar cuenta de lo que realmente está pasando, ves que estás en una relación súper tóxica, que tienes una Rebeca en tu vida y dices, ostras, a ver ahora cómo me separo de ella, porque sin querer me ha hecho que ha manipulado mi cerebro para que dependa de ella emocionalmente. Entonces dejarla va a ser muy difícil. Entonces Sofía representa a ese personaje que se va dejando un poco manipular por Rebeca y es al final una chica que no ha tenido casi relaciones o que en el caso de la obra es un perfil muy concreto de chica que tiene problemas con, o sea, chicas que tienen a lo mejor problemas con sus padres en casa o que son más tímidas, les cuesta relacionarse. Entonces, ese es el tipo de perfil de Sofía. Y yo creo que por eso es más fácil que caigan las redes de Rebeca. Vale, pues vamos a ver, por ejemplo, el personaje de Saúl, que tampoco vamos a revelar lo que pasa, ¿no? ¿Cómo se consigue engañar a una Sofía? Saúl, cuéntame. Yo creo que Saúl está limitado por su físico, por sus experiencias y la única forma que tiene de acercarse a una chica como Sofía, que para él simboliza ese deseo oculto que tiene, es a través del metaverso y de un avatar, en este caso de Rebeca. Si no fuese de esa manera, no tendría la opción de acercarse a ella. Es ese deseo no satisfecho y que de alguna manera la única forma que tiene para acercarse a ella es así, es a través de un avatar. De todas formas, yo creo que en una relación así, pues digamos que alguien como Sofía, yo estaba esperando a ver si luego iba a dar el respingo y se iba a hacer la dueña del cotarro, porque, vamos, en las relaciones pasa absolutamente de todo, ¿no? Sí. De hecho, hay varias películas, no sé si habéis visto la película El Sirviente, que es un clásico, ¿no? Creo que es de Mankiewicz, y entonces el sirviente tela, ¿no? Al principio es como, pues también puede haber una persona muy tóxica dentro de eso. Bueno, yo voy a depender en ti para todo y al final no sabes quién depende más, ¿no? Ya, ya. A ver, al final el vínculo tóxico lo generan las dos personas que generan la relación, ya sea de pareja, de amistad, sí. Sí. Entonces, vamos a pensar así de forma colectiva, ¿no? Os voy a hacer una pregunta muy tonta. ¿Qué es lo que se necesita tener en una relación para que no sea de dependencia? ¿O creéis que siempre va a haber una chica? Por ejemplo, vamos a hablar de relaciones entre mujeres, ¿no? Ya que es el mes del orgullo y tenemos la suerte de poder hablar de ello. Y Saúl, tú tienes mucha experiencia en el metaverso boyero, o sea que tienes que saber también un poco de eso. Absolutamente. Contadnos cuáles son los ingredientes para una relación sana. Bueno, para empezar, no es una pregunta nada tonta. Yo creo que lo primero es tener una buena autoestima antes de entrar a cualquier relación. Porque si tú tienes una buena autoestima, te conectas con la gente de igual a igual, respetas tus derechos, pero también respetas los de la otra persona. Porque como iba a decir Rebeca alias Paula, ahora que es comunicación, pero si yo no tengo una buena autoestima, por más que me comunique, si se me comunican de manera agresiva o de manera hiriente, ¿de qué sirve esa comunicación? ¿No? Si me va a hacer daño. Y creo que cuando tienes una buena autoestima puedes frenar todas esas red flags. Uh-huh. Y eso parte de ti, no depende de nadie más. Es un trabajo tuyo. Vale. Y si una persona es más protectora,
es más la que, no sé, la que le gusta ser protectora. ¿Qué tiene de malo que sea la que tenga ese rol, digamos? ¿Crees que hay roles en las relaciones a veces? Sí, yo pienso que sí que se está, incluso entre nosotros 4 también tenemos nuestros roles. Cuando interactúas claro, cuando interactúas en cualquier grupo siempre hay roles, yo pienso, porque es una manera de distribuirse funciones, es una manera eficiente de trabajar y de convivir. Y luego también está tu personalidad. Pero una cosa es que te protejan y otra cosa es que te controlen, que te limiten, ¿no? Yo creo que todos protegemos en cualquier tipo de relación porque tú quieres que la otra parte sea feliz, quieres acompañarle y que no tenga miedos en su salud, ¿no? Y es una manera de cuidar. Pero luego hay una línea muy delgada en te protejo para que no te vayas de mi lado, ¿no? O sea, te protejo para que tus alas sean más fuertes. Vale. Y Rebeca, ¿qué has oído hablar de eso del opposites attract? ¿Qué opinas de esto? Básicamente que los opuestos se atraen, ¿verdad? Ajá. Totalmente. O sea, yo lo creo. It's true. It's true. Sí, o sea, creo que dentro de esa oposición siempre vas a encontrar cosas en común. O sea, quiero decir, por mucho que una persona sea fría, por ejemplo, y en este caso la otra parte sea cariñosa, la persona fría va a tener su parte cariñosa y la persona cariñosa va a tener su parte fría. Lo que pasa que en el momento de hablarlo siempre se va a ver como eso, ¿no? Como que los opuestos se desean, los opuestos se atraen, pero a ver, yo lo pienso también, si todos somos súper iguales, te vas a acabar cansando de esa persona un poco porque vas a tener todas las cosas en común. Vale, pues vamos a hacer una cosa, un ejercicio para Patri y para Saúl, ¿vale? Me gustaría que me dijerais cómo, por ejemplo, Patri y Saúl tenéis que escoger entre Sofía y Rebeca y que nos digáis qué es lo que necesita ese personaje que habéis escogido para sanar. ¿Cómo puede sanar este avatar, este personaje? Empiezas tú, Pues Patri, yo ¿a diría, quién escoges? venga, voy a tirar por lo difícil, voy a coger a Rebeca. Ah, pues a mí me Vale. parece muy difícil Sofía. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, por la pregunta que ha hecho sí que me parece más difícil porque creo que es evidente lo que tiene que sanar Rebeca, ¿no? Bueno, Patri, ¿Te me responde. estás haciendo el lío, Sofía? Luego nos dice Sofía por qué piensas eso. A ver, si Pues, a tú ver, pudieras, de si Rebeca, necesita Rebeca, una Rebeca para sanar. Obviamente tiene un deseo tremendo, ¿no? O sea, una libido muy yo fuerte, creo, afán de dominación, etcétera, etcétera. Puede sanar yo una Rebeca. sí, yo la sanaría quizás, bueno, a ver, quizás suena muy cliché, pero quizá un poco llevándola a terapia, porque tiene mucho guardado dentro y necesita soltarlo. Entonces no dispone de las herramientas y un psicólogo que se piensa que ir al psicólogo es algo negativo y realmente no, realmente es algo positivo porque al final él te da las herramientas para poder curarte cosas que no podrías hacerlo por ti mismo o que gente de tu entorno no puede. Entonces, que ella se explaye, que utilice esas herramientas y ya una vez ha sacado todo eso que tiene ahí guardado, empezar de cero. Muy interesante. Y bueno, ya que Sofía ha dicho que su personaje está muy, muy malito, muy malito. Lo tiene crudo para sanar, Sofía. ¿Sofía? Yo pienso que Sofía y Rebeca le pasa exactamente lo mismo, pero de maneras muy diferentes. Es decir, como decía antes, las dos tienen mala autoestima, pero en el caso de Sofía muy baja y en el caso de Rebeca muy alta. ¿Qué sucede? Que las estrategias que utilizan para cubrir sus carencias son diferentes. Una es de dominación y de ataque, o lo vive todo como un ataque y desde la ira,
y desde el enfado, y la otra lo vive como si fuera la culpable, ¿no? de todo. Entonces, al final, es evidente que va a haber una relación de dependencia sí o sí. Entonces, en el caso es a una bajarle un poco, desinflarle el ego, y a otra inflárselo un poco. Pero bueno, en principio Sofía no ha hecho nada malo, simplemente se ha enamorado de una mujer muy fuerte, ¿no? O sea, Eso se no supone tuvo que es nada muy de malo. joven. Pero sí, pero más que nada es un poco cómo se cree todo eso, toda esa fantasía, toda esa relación, sin pararse a pensar algunas cosas que ella le está diciendo. O sea, no se le encienden las red flags. Por lo tanto, te está diciendo que Sofía tiene un problema de autoestima. Vale. De, Entonces, ostras, entonces necesito, o sea, como que todo le sorprende demasiado. Mucha ingenuidad, ¿no? Mucha inocencia. demasiada inocencia, dirías tú. Sí, sí, puede haber un punto de inocencia, ¿no? Pero con falta de autoestima, porque uno puede ser inocente y soñador, pero decir, oye, no, pero este es mi límite. ¿Y en qué relación tiene su situación familiar, su padre y su madre, que siempre está con eso de que tiene que estar tal? Cuando has construido tu personaje, ¿qué pasaba ahí con la familia? A ver, realmente lo que explica Sofía en la obra, que tiene una conversación de hecho súper bonita, Rebeca y Sofía, de salir del armario y tal, lo que explica ella es que en su casa pues su orientación se acepta, pero es una aceptación así como a medias, como si algo de lo que un día se habló y ya no se ha vuelto a tocar. Y yo creo que ese es un dolor que tiene ella, y que por eso al final cuando está con personas del colectivo es cuando realmente puede hablar de eso. Y a lo mejor ella no tiene la típica imagen o no representa la típica chica lesbiana por aspecto físico, por los círculos en los que se mueve, pero realmente ella se siente, entonces una parte de ella está como desetiquetada y necesita buscar una etiqueta o buscar algo en un entorno que la entienda desde esas desetiquetas que no cumple ella. Sí. Y entonces por eso se agarra quizá a un clavo ardiendo, en parte. Y como Rebeca detecta rápidamente eso, pues lo aprovecha a su favor. Pues mira, tengo una pregunta para Saúl, que es diferente ya. O sea, tú dices, Sofía, que es necesario que la gente pues conozca a personas fuera de su entorno, ¿no? Saúl, ¿dónde se puede, imagínate una persona que quiere ligar y que no sean las apps, ¿tú qué le aconsejas? Yo hice una serie que ahora es vintage, os aviso, a Los Ángeles de Carla, y la idea era ¿Los poder Ángeles de qué, Paloma? Carla. Los Los Ángeles Ángeles, de Carla. sí, que la podéis ver en YouTube, os lo pongo aquí, es Hombre, y youtube.com. tanto. Sí. Son capítulos súper cortos. Y De hecho, entonces, podríamos citarlo en sáfico en algún punto de la obra. pues fijaos, la idea que yo quería escribir, qué pasa, ¿no? Si, o sea, cómo se puede ligar fuera del ambiente, ¿no? Entonces, Saúl, ¿cuáles son tus recomendaciones para Mi ligar fuera del ambiente? recomendación, Anda, mira, ya lo he puesto, Guede. complicado. No me Es una digas, por pregunta Dios. difícil. ¿Sí? Sin apps y sin ir al ambiente, ¿qué pasa? Entonces, no vas a conocer a nadie. En el trabajo, bueno, liarte en el trabajo con alguien es muy complicado, ya lo sabemos. ¿Dónde conocer a gente? ¿En una Yo, biblioteca? la verdad, biblioteca, supermercado, yo creo que es difícil, pero las miradas se cruzan en cualquier lugar. Y al final uno es un poco esclavo de sus necesidades, no solo ya sexuales, sino también sentimentales. Y siempre hay ese cruce de miradas en cualquier calle, en cualquier supermercado, una mano que se toca al coger el mismo melocotón, no sé, cualquier Vale, situación. Saúl, perdóname que sea un poco fastidiosa, ¿vale? Como dicen, Ali fastidiona. Pero si todo el mundo está mirando a su móvil, perdona, ¿dónde están esas miradas que se cruzan, por Dios? ¿O es que tú tienes una No técnica todo el mundo mira especial? el móvil.
No todo el mundo mira el móvil, Sofía. No tiene nada, No. bueno, sí tiene algo que ver, pero justo esta semana en el trabajo atendía a un cliente que soy de cajera y un chico ligó conmigo, me dijo, adiós guapa, no sé qué, y me lanzó un beso. Y yo que estoy en mi mundo no me enteré, se enteró mi compañera de detrás, me dice, Patri, ¿te has ligado? Y yo, ¿así? Pero sí, sí. O sea, pasa cuando menos te lo esperas. Vale, o sea, que no te enteraste. ¿Cómo fue que no te enteraste? Pues Imagínate que porque se le viene estaba Saúl con su cruce de miradas y tú estás en la inopia, aunque te manden un beso y Escogiéndole todo. un melocotón. Saúl me viene con ese pelazo si me dejaría en candela. Eso es un golpe bajo. Que no, Vale, yo te quiero. vale, entonces, voy a haceros unas preguntas muy rápidas, ¿vale? Patri, si tú ahora pudieras escoger otro avatar de la comedia del arte, ¿no? Porque veo que tienes antifaz, para el Carnaval de Venecia, ¿qué te pondrías? ¿Qué me pondría? Sí, Me molaría, siempre me ha molado un poco el rollo, sin que se malinterprete, ¿vale? Pero ese rollo furro que es como mitad humano, mitad animalesco, como por ejemplo sale en el juego del calamar, que les ves así todos con sus trajes y sus cosas, y luego una máscara dorada de un tigre o de un búho, ese rollo me mola bastante. El rollo de seducir, pero sin que se vea realmente quién hay detrás de la máscara, y además es una máscara pues eso, un tigre que es algo muy felino o un lobo que es algo muy oscuro y muy atractivo. Ese rollo me mola bastante. Elegiría algún animal seguramente, algún felino de ese tipo o cualquier historia. Y un traje, el traje más fantástico. elegante que haya. El más elegante, además, ¿eh? Vale. Sofía, de repente te transportan a los años 20, 30 del siglo pasado, ¿se entiende? ¿Qué artista, intelectual o filósofa serías? Hombre, Michel Foucault o Hannah Arendt para mí sería bastante interesante. Ojalá pudiera ser ellos o Simone de Beauvoir de Bueno, pero eso filósofos. ya son los años 60. Estamos yendo más Es verdad, atrás. más 20, Estamos 30. hablando del París de Gertrude Stein. Estamos hablando, pues de la República de Weimar. A ver, ¿no te lo has planteado Pues nunca que te yo hubiera gustado misma, estar por ahí? yo misma Tú misma. me disfruto. Vale, Yo soy yo ¿serías misma y estudiante estudio de mi filosofía? Sí, Vale. tal cual. Y Estudiante de ya, claro, ya conociendo filosofía, la ¿en historia, qué ciudad de Europa? pues venga, en Lyon, vamos a decir. En Lyon. ¿Por qué en Lyon? Sí, porque siempre me ha parecido un sitio súper romántico y súper joven. Y cuando fui me dije, ostras, si volviera a estudiar me encantaría haber estudiado aquí toda la carrera. Sí. Fantástico. Vale. Rebeca, resulta que te viene una productora y te dice, ¿Otra? vamos a echar a una actriz de tu serie favorita y tú puedes ser ese personaje en la siguiente temporada. ¿Cuál serías? Buah. Qué pregunta tan interesante. Pues la verdad que como tal yo no tengo una serie favorita, pero sí que es verdad que me gusta American Horror Story un montón. Y hay un personaje que me encantaría hacer que es el de Violet, pero porque tiene una relación muy rara con uno de los personajes y me encantaría indagar por ahí. Entonces a mí me encantaría hacer esa... Bueno, en general, todo lo que venga siendo American Horror Story me encantaría hacer esa serie. Bueno, esta actriz, que es que yo me parto de risa con ella, por supuesto ahora no me acuerdo cómo se llama, por favor ayudadme, que está casada con una otra actriz que tiene como 30 años más que ella. ¿Cómo se llama, por Dios? ¿Sabéis a qué me refiero? Sí, a que salen todas las temporadas de American Horror Story. Sí, ¿cómo Me se encanta llama? Por Dios. Ay, Dios. Pues no nos acordamos. Estoy Vale, Bueno, buscando. podemos poner Violet. a lo mejor es ella y todo. Vale,
Saúl, tienes 3 posibilidades, ¿vale? Para ejercer ese encanto tuyo con tus miradas evasivas, ¿vale? En un yate, en un crucero, a la luz de la luna, de noche, con esa persona que has visto de lejos y que te ha parecido irresistible. O bien en una manifestación en la que todo el mundo está yendo de sitio en sitio y tú te vas a chocar con alguien que es esa persona que después de chocarte la vas a mirar de esa manera tan especial. O estás en una película y entonces hay una persona que estás en un estudio y hay una persona del equipo a la que le quieres echar esa mirada peculiar. ¿Cuál de los 3 sitios, en cuál de los 3 sitios crees que te iba a ir mejor? ¿A la luz de la luna en el mira, crucero, en la manifestación o en el estudio, siendo tú, vamos, el actor principal maravilloso al que todo el mundo le quita el sudor? pues mira, en el crucero creo que estaría constantemente detrás de Patri, que llevaría una falda corta y una bandeja con bebidas, y yo trataría de arrimarme a ella de manera lo más sutil posible, pero al final me acercaría más de lo que debería. O sea, que Patri estaba trabajando y tú vas a ser el típico baboso que se va a poner ahí Correcto, ¿o cómo es? absolutamente, absolutamente. De hecho, en los cócteles que ofrezca Patri me voy a morder la aceituna sin ningún pudor. Vale, pero tendrás que decir una frase, ¿no? ¿O solamente confías en tu físico y esa mirada tuya? ¿Tienes alguna frase que te ayude? La mirada simplemente. Nada, yo creo que más que ayudarme lo es entorpecerme. Hay O sea, que tú la decir mirada y Estoy la mucho mejor aceituna. callado. Hay O sea, que que decir que Mis tu hijas, de prop hecho, me lo natural dicen que muy a llama la menudo. atención. Estás mucho mejor callado. Vale, entonces tu prop en este caso sería la aceituna. Sí, sí, absolutamente. Y bueno, ¿Y qué y harías la con la aceituna? manifestación, Perdona. yo creo que... ¿Perdón? ¿Qué harías con la aceituna? ¿La mordisquearías o dirías alguna cosa sobre La ella? mantendría entre los dientes. Incluso yo creo que haría algo parecido de lo que hizo en Twin Peaks con la cereza, con el rabito de la cereza. Yo sacaría la anchoa y absolutamente del agujero. Bueno, ahí para ver sus dotes. Muy bien. Oye, Efectivamente. Después de eso, ¿qué tenemos que más se puede acabar, pero me he añadir? quedado con las ganas de que me dijeras Por lo de la cierto, manifestación, que era ibas a decir algo. Sarah Paulson. Ay, Sarah Paulson. No, Sarah Paulson. la Sí, 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 manifestación, sí. perdóname, lo tengo clarísimo. Sería con Sofía, con esa falda de cuadros. Estoy entre manifestación y metro lleno de gente en Tokio. Pero vamos, no es ya solo que me cruzaría con ella, es que directamente, bueno, ya yo creo que mejor aquí meter censura. No digo que te cruzarías, te chocarías y saldría volando todo lo que lleva ella, sus libros de filosofía, y tú de repente tendrías que decir, bueno, no vas a llegar pronto a tu examen, pero ¿qué tal si nos vamos a tomar un café y repasamos? El repaso se lo haría directamente en la manifestación. Bueno, vale. Oye, que muchas gracias por tener el salero y las ganas de responder a todo este asalto de preguntas. Aquí tenemos vuestra foto a la salida del Soho Laboratorio Teatral. Y bueno, estoy súper encantada de haberos conocido un poquito más. Y le voy a dejar la última palabra a Gerth y luego os despedís si queréis. Gerth, ¿qué te ha parecido nuestra sesión de hoy? Sí, genial, genial. Ha estado muy entretenida, sobre todo las preguntas finales. Esas preguntas me suenan como ChatGPT, ¿no?
Sí, luego ahora entre nosotros 4 comentaremos, porque creo que tenemos que aclarar algunas cosas. Tenéis que aclarar unas cosas, ¿no? Bueno. Qué bien. No, pero qué bien, bien. Me ha parecido genial todo la dinámica, conocer la obra, los personajes, ¿cierto? Así que ha estado muy entretenido y darle las gracias a Paula, Silvia, Berto y Patri por este momento y haber confiado en nosotros también, como esta nueva experiencia en el metaverso, en este espacio que estamos armando. Así que genial. Yo la pasé muy bien. Así que muchas gracias. A Muchas vosotros gracias. por invitarnos.